Hey, bienvenido a un nuevo directo de Copymelo aquí en Twitch. Bienvenido si lo estás viendo en directo, bienvenido si lo estás viendo en diferido, ya sea en un podcast o sea en un vídeo de YouTube. Si lo estás viendo en el podcast, creo que este es el episodio 545. Si lo estás escuchando en YouTube, estamos a finales de junio, así que espero que haga muy buen tiempo. Hoy tenemos una nueva entrevista con una emprendedora está aquí, que se llama Laura Tárraga y ha emprendido en el mundo de la literatura y nos va a contar un poquito su experiencia, sus conocimientos, cómo lo está haciendo y muchas cosas de las que podemos aprender. Así que Laura, bienvenida. Muchas gracias, otra vez. Yo Bueno, que aquí ya soy esta recurrente. sí, no, pero mola, nunca hemos hablado de esto, Creo que no. por eso. Así que siempre hemos como tocado un tema común, es decir, no hemos hecho nunca una una charla sobre emprendimiento. Bueno, me suena que a lo mejor sí que hicimos una hace Pero fue con Vida Vegaterránea, es verdad, fue en en Colmenar. Colmenar. Anda, que no ha pasado de eso ya. Ya. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, o que te presentes un poco y que cuentes un poco tu camino, tu experiencia hasta llegar aquí. Y que cuentes también todo el spam que quieras, por supuesto. Bueno, pues yo soy Laura Tárraga, soy escritora. También formo parte del equipo de Copymelo, aparte de esto. Y me planteé emprender. Yo llevaba toda la vida pensando en ser mi propia jefa, porque me he criado con un padre que es autónomo. Entonces, no sé, como que había tenido esa referencia constante de que ser tu propio jefe, pues mola, tienes sus momentos muy malos. También sabía esa parte más fea de emprender, la tenía muy presente y sabía pues todos los riesgos que traía, que no iba a ser nada fácil. Pero siempre tenía esa espinita clavada de voy a ser mi propia jefa. Y al final, pues, con la pandemia pasó, sin más. Me quedé sin trabajo, mi máster se quedó paralizado. Así que dije, bueno, vamos a hacer algo con la vida. Y me lancé a montar mi propio podcast, Literatura Juvenil para Escritores. Y a partir de ahí, pues, pensé en cómo Esto poder... fue en el mes de marzo, más o menos, marzo Sí, en abril del año marzo de pasado, ¿no? 2020, sí. ¿Fue antes o después de quemar el Animal Crossing? Antes. Ah, vale. El Animal Crossing creo que lo compramos en abril. Ni idea, la verdad. Creo que lo compramos en abril, o sea, porque ya llevaba un par de semanas que todo el mundo estaba jugando al Animal Crossing y a mí me entró todo el gusanillo de verles jugar y fue cuando cayó. Entonces, se me ha olvidado. Estabas hablando de que sacaste el podcast de literatura juvenil. Sí. Con la pandemia y que Claro. por tu máster y todas estas cosas se quedó paralizado. Exacto. Entonces, cuando saqué el podcast, fue una manera de volver a la parte de ayudar a escritores que había dejado un poco atrás con el canal de YouTube, que era donde había empezado yo con ese tema. Y entonces empecé a pensar en cómo podría intentar convertirlo en mi trabajo de manera remunerada para intentar ganarme la vida con ello y no estar tan preocupada por cómo encontrar trabajo con toda la pandemia de por medio, sobre todo en el sector Sí, editorial. porque no lo has dicho, pero tú estabas trabajando y el trabajo también se quedó Sí, lo fuera. he dicho que me echaron del trabajo. Ah, pues no lo he escuchado, perdona. Bueno, sí, me echaron del curro, entonces, claro. Yo, además, estoy formada en turismo y en edición. Entonces han sido los dos sectores más quemados durante la pandemia. Así que dije, bueno, pues a ver, vamos a intentar hacer algo por mi cuenta, ya que siempre he querido ser mi propia jefa. Tengo estos ahorros, es un negocio digital, por lo tanto, requiere de inversión, porque todos los negocios requieren de inversión, pero no es una inversión tan grande como podría ser un negocio físico, que conlleva pues eso, un local o un producto que enviar y cosas así. Oye, y claro, porque tú has emprendido en eso, en un sector que es complicado, ya no solo en la pandemia, sino que antes ya va, que no tengo números ahora mismo, porque yo tengo la sensación de que a nivel impacto en la sociedad va cuesta abajo. La escritura, la literatura en general, ¿no? Se dice que cada vez se lee menos, pero no tengo las últimas estadísticas para poder decirte. Lo que sí es mentira es lo de que los jóvenes leen poco, porque De creo hecho, que leen más. es uno de los targets que más leen de Claro, todos los que porque leen. tienes tiempo, básicamente. Tienes tiempo y te obligan a leer en muchos aspectos. Bueno, pero más allá de obligar a leer, yo creo que el hecho de tener, tú seguro que lo has notado, que desde que estamos aquí metidos, leemos menos. Sí, es más, en el máster me contaron que normalmente la gente más adulta lo que hace es buscarse un libro al mes para leer, que sea un libro lo más grande posible y largo, para que le dure durante todos los trayectos de casa al trabajo y de trabajo a casa. Entonces, con uno, pues con una inversión ya tienes para todos esos viajes a lo mejor ese mes. Entonces, Claro. como que mientras que la gente más joven con más tiempo seguramente recurran a muchos más libros, lean más sagas y lean mucha más cantidad Libros de... grandes. Exacto. Entonces, como que
también tienen un ritmo mucho más acelerado y por eso yo creo que se da el hecho de que leen más. Sí, yo me acuerdo que yo pensaba antes, cuando estaba en el instituto y en la universidad, si no tiene 500, 600, 700 páginas no merece la pena porque se me hace corto, ¿no? Yo pensaba, un libro de 200 páginas se me hace corto y no lo disfruto. Y ahora, si tiene más de 250, 300, digo, prefiero no leerlo porque me da mucha pereza todo lo que voy a tardar en leerlo. Yo no pensaba en cuántas páginas tenía, ahora sí Vaya. que... Ya, pues que entonces no veo. Ya, pero es que no entro. Yo no pensaba en cuántas páginas tenía un libro, porque sí que es verdad que era como que me ponía a leer y ya está. Es más, me acuerdo que hubo un agosto, que fue el año que me pusieron las gafas. Ese agosto leí 60 libros solo en ese mes. Entonces, 60 libros en un mes. Sí. O sea, 2 libros por día. sí, fue una locura Pero, eso es imposible. A lo mejor no era ese ritmo, pero me acuerdo que eran 50 o 60 libros fijo. Pero no será en todo el verano. No fue en agosto. Pero es que 60 libros son 2 libros Yo por me mes, acuerdo ¿eh? que fue una locura que dije, en la vida me ha pasado y que en septiembre tuve que ir a las gafas porque me había fastidiado la vista totalmente leyendo. Fue un verano, el mejor verano de mi vida en ese sentido. Bueno, a lo mejor sí fue todo el verano, 3 meses. Es que agosto... A ver... que Yo 60 recuerdo que en agosto dije, jolín, ¿cuántos libros claro, llevo? 60 libros en un verano son 20 libros al mes, que sigue siendo una burrada, pero es algo que dices, es un Creo libro que cada fue 2, eso. 3, cada 2 Sí, días sí. más o menos. Pero lo otro es 2 libros al día. Sí, sí, creo que fue eso. Ya Sí. solo por pasta, ¿sabes? No, fue eso, sí. Fueron en todo el verano. Claro, ahora tiene sentido. Pero bueno, da igual, yo me acuerdo que al final de agosto fue cuando hice el recuento, entonces a lo mejor por eso Claro. asocio el número con el mes. Los Y 60 ese año libros me- por 15 euros de media más o menos, ¿no? Sí, 900 euros. leí mucho. No, pero eran muchos que ya tenía en casa. Quiero decir Vale, que vale. no eran novedades todos, sino que tenía muchas cosas en casa. Por ejemplo, en eso meto que me leí los 7 libros de Harry Potter que tenía en casa desde hace 1000 años. Entonces te quiero decir, esos libros no los tuve que comprar otra vez. No, vale, no, sí, solo que me había sorprendido 60 También libros fui en a la un mes. biblioteca en un par de ocasiones, así que todo correcto. Pero es que en mi casa tenía un montón de libros atrasados. ¿Y ahora cada cuánto te lees un libro, más o menos? Pues Uno al mes, a lo mejor, o 2 al mes. Intento que sean 2 al mes. Claro, yo intento leer, yo con 1 al mes o 2 al mes también voy, que chuto. Pero porque no tengo... Es que piensa que me tengo que obligar a leer y como haya mucha cantidad de trabajo, los huecos que tenía para leer ya no los utilizo. Entonces se me reducen mucho más y los dejo únicamente para antes de dormir. Y antes de dormir estoy tan reventada que da gracias a acabo un capítulo. Ujú. Entonces nos está yendo un poco... Bueno, sí, el ¿cómo tema. llegaste de todo eso a sacar, o sea, ¿por qué sacaste el podcast? Por ayudar, eso ya lo has dicho, pero ¿cómo se transforma el podcast después en todo el negocio? Pues empecé pensando en lo típico de hacer un podcast y que tuviera un Patreon o alguna especie de ayuda que pudiera sacar alguna especie de remuneración a partir de ahí, ¿no? Pero vi que, uno, eso ya estaba haciéndolo todo el mundo y dos, no me parecía bien utilizar un Patreon porque me daba la sensación de que todo lo que podría ofrecer por un Patreon se quedaba corto a cambio del dinero que me podría dar la gente. O sea que era como, estoy pidiendo dinero por nada, ¿no? Tampoco había pensado una estrategia muy fuerte para plantearme un Patreon como tal. Entonces pensé, bueno, mira, para hacerme un Patreon y que Patreon se lleve un porcentaje de ese dinero, que a lo mejor pues puedes poner 3 euros el Patreon, 4 euros, Lo que te sea. quedas en nada, ¿sabes? Y teniendo ya en cuenta que iba a plantearme la cosa seria en el sentido de vamos a ser autónomos, te necesitaba sacar rentabilidad, al menos para pagar la cuota, ese era mi mínimo. Poder pagar la cuota de autónomos al menos un año para arrancar el negocio. proyecto, sí. Entonces dije, paso de Patreon, voy a hacer mi propia plataforma de suscripciones. Y ahí fue cuando empecé a pensar en el canal de YouTube que yo tenía en 2016, que lo lancé precisamente para hablar de las editoriales pirata. Lo dejaré por abajo por si queréis verlo, que el contenido siga ahí. Para hablar de las editoriales pirata y a partir de ahí empecé a hacer vídeos para ayudar a otros escritores con contenido que yo no había encontrado a la hora de autopublicar o de publicar libros. Que seguramente si hubiera, pero yo no lo encontraba o no lo encontraba en español. Entonces, a partir de ahí empecé esa labor un poco más de ayudar a escritores. Lo dejé apartado sobre todo porque veía que me contactaban muchos escritores, pero no conseguía tantos lectores como yo quería. Entonces intenté centrar mi marca personal hacia un público más lector y dejé apartada la parte de ayudar a escritores precisamente por eso. Pero con esto del podcast y con literatura juvenil para escritores se me abrió la puerta de poder separar esas dos facetas y tener la parte de ayuda a escritores en literatura juvenil para escritores, mientras que Laura Tárraga podría seguir creando contenido para lectores y hablando de libros como tal.
Ok. Y así fue como nació la academia. Empecé a pensar en todo eso y dije, bueno, pues vamos a ayudar a escritores bien. No estoy pasando de ti, porque si alguien lo está viendo, estoy apuntando preguntas. Vale, vale. Vale, y claro, eso fue el año pasado. Bueno, la academia se lanzó en septiembre o En en septiembre agosto. de 2020. Sí, con cambio de trimestre. O en octubre con cambio de trimestre. No, 1 de septiembre, el 7 de septiembre se lanzó la primera Ok, puerta. ¿Y qué has aprendido en todo este tiempo de diferente, ¿no? Porque tú tendrías una idea, bueno, y además, como has trabajado mucho conmigo también, porque ya has visto un montón de marketing y tal, ¿qué cosas has aprendido que a lo mejor antes no tenías en cuenta? Y cómo has cambiado tú como la visión también del negocio. Bueno, sobre todo he aprendido muchas cosas acerca de copywriting y cómo vender la academia, ¿no? Cómo intentar atraer a nuevos alumnos a la academia. Y pues es que como ahora toda mi vida gira en torno al copy, básicamente, creo que es lo que más he aprendido es, en ese aspecto, cómo hacer títulos más llamativos de, no cursos, sino de masterclasses más que de cursos, o de los artículos gratuitos que son los que puede llegar más gente, qué tipo de pensar mucho el contenido que vas a regalar para que se vea que es contenido de valor y que si eso es lo gratis, como tiene que ser lo de pago, pensar mucho en las redes sociales y centrarme únicamente en una más que en otras. Por ejemplo, en esta vez, en lugar de intentar apropiarme de todas, que es lo que hacía con Laura Tárraga, yo he abierto Twitch, tengo Apropiarme. TikTok. Bueno, probar en todas Sí, las de redes estar en sociales. todas. En Twitch, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en todas. Decidí centrarme únicamente en una, escogí Instagram porque era con la que estaba más a gusto y con la que, bueno, pues me gusta mucho el formato de las fotografías y tal, y me quedé ahí. Y bueno, pues Instagram ahora mismo en literatura juvenil para escritores ha superado el número de seguidores a mi cuenta de escritora en menos tiempo. Pero no estás también en TikTok. Estoy en TikTok, pero no estoy No era activa, ¿no? en literatura juvenil, no. Ay, Salud. perdón. En Laura Tarraga sí estoy activa con 21.000 seguidores, 21.300 Ok. creo que son. Vale, y un poquito cómo es la academia por dentro, cómo funciona, qué es lo que ofrece a un escritor. Bueno, pues la academia por dentro tiene todo lo que yo he ido aprendiendo estos años, todo, es decir, no me guardo nada para mí y sigo aprendiendo sobre aspectos que creo que pueden ser interesantes para los escritores y para ampliar su formación e intentar destacar en todo este sector. Y por ejemplo, pues tengo cursos de promoción, cursos de autopublicación, cursos de marketing digital, tengo cursos de escritura, cursos de... ¿De qué más? Hay demás cosas, estoy pensándolas. De maquetación, de... Bueno, es que tenemos ya más de 12 cursos, que se dice pronto, pero quieres decir... Me hace mucha gracia cuando decimos tengo ya más de 12 que es 13. No, pero no, No, por creo esto. que tienen 15 o Porque siempre así. se dice, tenemos más de no sé cuánto. En plan, yo a veces veo, tengo más de 15 formaciones. ¿Cuántas? 16, porque a lo mejor entiendo que ya tengo más de 1000 o tengo más de 500, pues son 513 y no queda tan bien. Pero luego si dice, tengo más de 12, o en este caso porque me ha hecho gracia, ¿sabes? Pues simplemente yo creo que es una forma de vender. Sí, tal cual. Es una esto que utilizamos y ya está. Entonces, pues eso, tengo de todo eso. También tenemos lo que llamamos recursos premium, que se dividen en talleres, tutoriales y artículos especiales. Por ejemplo, en artículos especiales hay plantillas para descargar o hay, por ejemplo, también analizamos un contrato fraudulento de una editorial Sí. para que puedan averiguar cuáles son las partes en las que tienen que fijarse. En los talleres, por ejemplo, ahora estamos con un taller de newsletter hablando del email de bienvenida, hemos hablado de redacción en Instagram y el otro taller era de redacción web, o sea, de la página web del escritor. Entonces, pues ahí aprovecho mucho los conocimientos de copy para llevarlos también a ese aspecto, porque somos escritores de novelas, pero luego en el mundo de internet es totalmente diferente. Oye, todo. ¿y cómo se vende un escritor? ¿Cómo se vende un escritor? Claro, o sea, ¿cómo tiene que Mal, trabajar? se suelen vender mal. Ya, bueno. Pero ¿cómo suelen trabajar o cómo debería de trabajar para intentar tener ese hueco que muchas veces no lo tiene? Yo creo que sobre todo tiene ¿O cuál es el principal problema a lo mejor que tienes? Igual por ahí es más fácil. Yo creo que el principal problema es que intentas ser otra persona que no eres. ¿Cómo que otra persona? No me la he visto venir eso. Que a lo mejor tienes referencias de otros escritores que admiras mucho y que intentas imitar en todo lo que hace. En A su nivel, forma a nivel de marketing, dices. Sí, sobre todo. en forma de promocionarse, de cómo comunica, de cómo se refleja en las redes sociales, pero tú eres una persona diferente.
Lo que quiere decir es que tú tienes que sacar adelante tu propia marca personal, tu propia forma de comunicar, tu propia forma de promocionarte, de hablar, de ser originales, ¿no? Ser creativos, que es al final parte de nuestro trabajo. Somos escritores, no tenemos que ser solo creativos con nuestros libros, también podemos serlo en el resto de ámbitos de nuestra vida, y creo que ese puede ser un error, pero que no lo veo mal porque entiendo que tengamos referencias, son importantes y son necesarias porque vemos una referencia y en el final en la referencia lo que vemos es a dónde queremos llegar. Pero creo que lo importante está en marcar una diferencia para destacar y no verte como una copia de o hacer lo mismo que... Sí, no ser el nuevo tal, ¿no? Exacto. Eso de que dicen de los nuevos Juegos del Hambre o el nuevo Harry Potter. Es una mierda porque en 2 días te estás olvidado. Exacto, entonces es como... Eso es lo que te puede pasar si al final no trabajas en ti, en tu marca personal, y buscas algo que te diferencie. Vale. ¿Y cómo enfocas tú la diferencia entre trabajo entre tu marca personal, que está dedicada a vender libros, o sea, tus historias, y la marca de literatura juvenil para escritores, que está enfocada al otro público, a los escritores? ¿Cómo las diferencio? Sí, ¿qué diferencias tienes tú en la cabeza o cómo trabajas, si tienes diferentes métodos de trabajar con cada una para conseguir resultados? Bueno, pues a ver, básicamente en la parte de escritora, que es que yo lo divido en Laura Tárraga y en literatura juvenil para escritores, suena raro llamarme a mí como en tercera persona. Pero ¿cómo está en Notion? El Notion está así, Laura Tárraga y literatura juvenil para escritores. Entonces, Laura Tárraga, pues sí que es verdad que me centro mucho más en la newsletter, que es donde tengo a mucha gente que ya tengo ahí, que somos como una fidelizada, pequeña... ¿no? Sí, somos como una pequeña familia, ¿no? Secta, dices normalmente. Sí, pequeña secta nos llamamos. Entonces, tiro mucho de eso. En Instagram intento ser mucho más yo, contar historias mías o historias que me han transmitido, o lo que me ha transmitido cierto libro, o lo que me ha enseñado cierto libro. Mientras que en literatura juvenil para escritores intento ser un poco más objetiva. Siempre va a caer algo de mi opinión, pero intento ser un poco más objetiva en los posts que pongo, en la información que doy. Aparezco yo como imagen al final porque tiene que haber una persona detrás, pero también te digo que en literatura juvenil para escritores ahora somos muchas más personas, tú entre ellas. Entonces, ya no soy solo yo, pero sino bueno, que hay detrás otros profesionales, que además son profesionales que tienen sus libros y puedes... averiguar o certificar, no, ver cómo escriben, qué es lo que escriben y... Que tienen una autoridad. Sí, exacto, así. Quería decir eso, que tienen una autoridad y que al final todo eso hace que literatura juvenil para escritores y Laura Tárraga no sean lo mismo. ¿Y tú crees que el público lo nota o que lo toman como algo muy parecido? Es decir, la pregunta yo creo que es... Me vienen personas de escritoras preguntándome en Laura Tárraga. Sí, no, yo lo que quiero hacer es, que no pasa nada si es un no, pero solo por saberlo, ¿crees que hay alguien en literatura juvenil para escritores que no seguía antes a Laura Tárraga? Sí. Sí, qué guay. Sí, hay mucha gente, sobre todo porque en los últimos meses se me han viralizado un par de reels y han venido una barbaridad de yo me refería personas. Sobre todo a dentro de la academia, pagando. Sí hay personas que creo que no me conocían a mí o que a lo mejor... han entrado después de conocerme a mí y de buscarme. Que el primer contacto fue con literatura. Pero yo creo que sí que hay personas que, o al menos a mí no me han sonado de verlas en ningún sitio, ni han interactuado conmigo en ninguna parte. También te digo que no interactúa tanta gente conmigo, entonces como tampoco tengo controlado a todo el mundo. No somos Ibai, ¿no? No, exacto. Vale, vamos a probar una nueva sección en estas entrevistas. Quiero ¿sí? hacer esperar contigo. Quiero coger temas de actualidad no me metas y relacionarlas con el marketing y con el copy, o cosas que estén relacionadas con tu sector, y que tú me digas, que es lo que está apuntando, si me van ocurriendo, esto es totalmente improvisado, ¿qué harías con marketing, copy y cosas tuyas, ¿vale? Sobre todo marketing para escritores. No sé si lo he entendido, pero vale. Yo voy a decirte un tema y te voy a hacer preguntas sobre ello. Vale, mejor. No es un examen, pero por ejemplo, hay una escritora que se llama Nana Literaria, sí, que hace una cosa que a mí no me convence, que es básicamente, su marca personal es Nana Literaria, y luego publica como Cristina Solano. Cristina Prieto Solano. ¿Tú crees que esto está bien hecho? O sea, no es que, evidentemente no hay nada mal hecho, pero ¿tú crees que el hecho de que publique con su nombre real y no con su marca personal le puede perjudicar a la hora de vender? Yo también me lo he preguntado, no por nada, sino porque la conozco como Nana. Para mí es muy raro que sea Cristina, ¿no? En los libros. Pero entiendo por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque quiere su nombre. ¿Y por qué no tiene su nombre en lo otro? Porque a lo mejor, esto no lo sé, puede ser no, que pero tenga, pregunto, puede ser ¿por qué no hacerte tu nombre luego en la marca personal?
porque a lo mejor simplemente ya la gente le conoce por la Nana literaria, pero ocurre lo mismo con un montón de gente más. Por ejemplo, ocurrió con Sara Cantador, que era Uca de Nube de Pero Palabras. ya es Sara Cantador en todas partes. Ya, ahora. Claro, por Claro, eso. pero hace poco, quiero decir, ya empezó, cuando publicaba todavía era Uca en otros sitios. Little Sí, Red pero sigue siendo Little Red en los sí. sitios, pero ella es Patricia García Pero Ferrer. en todos los sitios ella se presentaba como Patricia. Ey, yo soy Little Red. O sea, No, la no sé, intro pero- creo que era así. Bueno, que... Entonces, en general he puesto Nana porque es el último que se me ha ocurrido, pero entiendo terminaba de preparar esta. la diferenciación que hacen porque se lo he visto a mucha gente. Yo no lo hubiera hecho así. Es Sobre que- todo por eso, porque si la gente te conoce como Nana, Claro. luego verán el libro y dirán Cristina. Y a lo mejor le pasa como me pasó a mí la primera vez que dije, ¿quién es Cristina? Claro, yo cuando ¿Sabes? una vez vi un libro suyo dije, porque lo puso ella y dije, ¿quién es esta? Pensaba que no era suyo. Sí. Entonces, lo entiendo, pero yo no lo habría hecho así. O intentaría al menos, aunque tu user siga siendo Nana literaria, que tu nombre, que el nombre que aparece sea Una transición, el ¿no? suyo. Poco a poco. Claro, no hace falta que el usuario sea Cristina Prieto Claro. Solano, ¿sabes? Pero que a lo mejor esa manera de relacionar Nana literaria con su nombre podría ser un poco más así. Sí, hombre, yo creo que todo esto, no sé si en su caso particular todo empieza porque a lo mejor cuando empezamos a hacer todo esto de internet, ninguno quería a lo mejor dar su cara o su nombre real por lo que pudiera Sí, pasar. pero, a día de hoy ya, Nana literaria creo recordar cuando surgió. Creo que a lo mejor surgió antes, no lo sé. como una seta. No, a ver, pero es que yo me acuerdo que al principio de ella salir, a mí se puso en contacto conmigo y me mandó un marcapáginas y un póster. Es más, tengo el póster y tú el marcapáginas lo utilizas. Lo tienes ahí puesto. Y... Ujú. Sí, es verdad. Que sí, que Ah, sí. vale. Porque sí. Y creo que eso fue en 2017-2018, quiero decir. Ahí ya la gente estaba empezando a diferenciar bastante más. No era como antes que te ponías un seudónimo en internet y ya está, pero que entiendo que a lo mejor quisiera ponerse un seudónimo para hablar de libros y que luego tener lo otro para sus libros. Yo lo entiendo y es totalmente respetable. Pero creo que es mucho más fuerte la marca que tiene como Nana literaria que como Cristina. Incluso a lo mejor podría, pues lo típico que se hace, poner una faja de decir Nana literaria, ¿sabes? Es Cristina o alguna cosa así. Nana Cris. No sé. Vale, pues tengo una pregunta. Esta, más que de marketing, quiero saber un poco tu opinión como escritora. ¿Vale? Antes estábamos viendo No me metas en líos, ¿eh? la presentación. ¿Te imaginas? Antes estábamos viendo como una mini presentación de un libro. Antes todo esto era Campo Atrás de Pablo Lolaso. Sí. Y este tío, que bueno, este tío, profesor de primaria, que es muy buena gente, a mí me cae muy bien, entra al mundo de... Se hace medio mini influencer, bueno, tiene 100.000 seguidores, sí, o sea que está bastante bien, ¿no? Como con un seudónimo haciendo cosas de deporte. Sí. Y empieza luego a aparecer en programas de deporte y empieza como a hacerse famosete, ¿no? Y ahora saca un libro y lo revienta. ¿Qué te parece a ti esto? O sea, te sientes... Porque hay mucha gente que habla de que esto es intrusismo, ¿qué tal? ¿Tú cómo lo ves? A ver, antes de formarme como editora... Y vamos a pensar que sobre todo no es un típico libro de youtuber que se ha hecho Sí, con sí, ya. merchandising, sino que es una novela que estará mejor o peor. La gente dice que está muy bien, yo me la acabo de comprar. Pero que es un libro hecho con queriendo escribir, te quiero decir. No, a ver, yo te digo, a mí antes de formarme como editora sobre todo, o de comprender más el sector, me molestaba mucho. Me molestaba mucho porque me daba la sensación de que si publicaban a, este caso, Pablo Lolaso, o a Rubius, o a, yo que sé, cualquiera, me estaba quitando un puesto a mí en las editoriales. Después comprendí que no, que estas publicaciones de personas con seguidores, influencers, que como has dicho, se suelen utilizar más como merchandising que como obra literaria como tal, al final son una ayuda para las editoriales para precisamente apostar en autores más Arriesgar, ¿no? pequeños. Porque tienen esa base o ese colchón que les puede dar una publicación que les asegura X ventas y que no pueden saber si va a ocurrir lo mismo con Sí, con fulanito Pérez, que no lo conocen ni en su exacto, casa. con un escritor más chiquitín o que no sea tan chiquitín, pero que a lo mejor pues no genera tantas ventas, ¿no? Entonces, al final, esto es lo de siempre. Hay que pensar que las editoriales son empresas y que quieren comer. En general, primero quieren comer y después ya querrán publicar libros maravillosos, que eso también va de la mano. Pero yo creo que a mí ahora ya no me molesta precisamente por eso, y además de que también da trabajo a escritores, porque muchos de estos influencers no escriben sus libros No, y pero contratan... este sí. Ya, bueno, este sí, pero quiero decir que muchos de los grandes no escriben sus libros. Es más, esto no está escondido, están los libros, podéis encontrar las Lo conté yo el respuestas. otro día aquí en un directo. ¿Ah, sí? Bueno, pues en la parte de créditos normalmente tiene que aparecer el nombre de quien lo escribe porque son sus derechos de autor.
Lo que pasa es que no va a aparecer como autor, aparece con otras cositas. Sí. Entonces, esto da trabajo a otros escritores que a lo mejor de otra manera no podrían ni meter la patita en el mundo editorial, ni siquiera soñar con acercarse a un editor. Vale, me parece muy buena pregunta. Vale, esta noche... Vamos a cenar hamburguesas. Sí, de ganas. Por dejarlo claro. Esta noche es el debate, creo, de Madrid, de los candidatos políticos. No me preguntes por política, por Dios. No te voy a preguntar por política. Ah, Te quiero vale. preguntar cuál es el eslogan que más te gusta sin ideologías y No, por no qué. lo he visto. Te los digo yo. Vale. No te voy a decir de quién es cada uno para que más o menos lo puedas adivinar. Uno es... ¿Qué Si pasa? me dices algo como mi Españita. No, socialismo, libertad. Bueno, ese sé de quién es. ¿Vale? Otro es... ¿Soy más oso? No, pero lo digo porque hubo un vídeo hace poco aquí que analizamos esos. Ah, ya lo sé. Vale, tenemos socialismo, comunismo, libertad, da igual. O libertad, y ponle delante lo que quieras. Luego tenemos uno de, lo voy a buscar para decirlo bien, pero es madrileños por Edmundo. ¿Vale? ¿Como el programa de televisión? Sí, pero por Edmundo porque el candidato se Ah, llama Edmundo vale, Edmundo. Ok, Claro. bueno, eso es lo más gracioso, sinceramente. Luego tenemos si se puede. Ajá. Y este será el típico de Podemos. Sí, exacto. Y los otros no me acuerdo cómo se llaman. Espérate. A ver. Había uno que era no sé qué, era el de Más Madrid, que era también muy así, muy... Sí, no me acuerdo, espérate. A ver, ¿cuál era este? ¿Cuál era este? ¿Cuál era este? ¿Protege Madrid? ¿Que ese es el de Más Madrid? No. No, ese es el de Vox. Sí. Ese es el de Vox. Y luego tenemos Porque más además Madrid. he visto lo de... Pues sinceramente no me gusta ninguno. Bueno, voy a votar por Edmundo. Porque es Luego, que por lo que de verdad importa. ese no me dice nada. ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? A nivel simplemente de copywriting, nada político. Los políticos nos la sudan todo. A ver, yo teniendo en cuenta que ahora estoy en un punto de mi vida en el que todo me hace gracia, me quedo con el de madrileños por Edmundo, porque al menos me parece que tiene algo de gracia. A mí- Yo es que ya estas elecciones me las veo con mucho cachondeo, entonces al menos con eso te ríes y dices, bueno, no voy a ganar, pero no me importa, porque tengo el mejor Yo eslogan. solo espero que el próximo sea qué casado el que tengo aquí colgado. Entonces como que me hace mucha gracia como eslogan, pero vamos, esto es un circo, lo que he montado. A mi nivel político me da igual, era por eso. Y luego la última, ya para acabar, te quiero preguntar ¿cuándo tú considerarías que hay que anunciar un proyecto que tienes en mente? ¿Cuándo? ¿En qué punto? ¿Cuando en la primera fase, cuando es una idea? ¿Cuando ya está montado? ¿Te ¿Cuando ya refieres está? a un libro? A un o proyecto. proye- Porque esta semana pasó una cosa que es que unos señores se juntaron un día y dijeron vamos a crear una superliga de fútbol Ah. y llevan 72 horas y ya no existe esa superliga de fútbol, ¿no? Ha habido de todo. Entonces, yo no sé en qué fase del proyecto lo tenían, pero evidentemente muy atado no estaba, porque les han dicho vamos a echar de todo y han dicho pues entonces no. Es el meme del perro así y luego ¡ay, no me eches! Pues a ver, ¿Tú cuándo lo anunciarías un proyecto en general? ¿Una empresa, un negocio? No hacer hype como tal, sino ya decir, oye, es esto. vale, yo diría que a un mes vista de Hombre, salir. Me viste, ok. Porque a partir de ahí ya tienes un mes para hacer marketing o campañas a saco y ya meterte más en la mente del cliente o quien quieras conocer. Porque sacarlo antes conlleva que puedes hacer una campaña mucho más pesada, o sea, o alargar demasiado eso y que la gente acabe aburriéndolo. Y si lo haces muy, muy, muy atrás, ya no se acordarán cuando llegue el momento. Entonces yo creo que un mes o un mes y medio está bien y creo que en los libros cada vez lo tengo como más asociado al hecho de que cuanto más cerca esté el anuncio del El libro lanzamiento. con el lanzamiento, mejor, porque la gente lo tiene más fresco. No te da tiempo a crear tanta cosa y obviamente no es lo mismo lanzarlo con una editorial que lanzarlo tú por tu cuenta, que sí que tienes que trabajar mucho más. Pero creo que tiene más impacto eso en el hecho de, jolín, lo han anunciado, jolín, sale mañana. O Sí. la semana que viene, ¿sabes? Sí, de hecho yo me acuerdo de pequeño cuando anunciaban algún videojuego y decían que era para el año siguiente, decía, entonces ¿para qué me lo Sí, presentas, no? eso duele. Porque además si yo tenía 10 años o 11, los años se me hacían muy largos, no como ahora que tengo 30 y ya es como mucho No más... tienes 30, tienes 27. Lo mismo es. Y ya es como que pasa mucho más rápido, ¿no? Entonces, para terminar, ya son una pregunta más de esta actualidad y luego ya pasamos a las dos preguntas, a la pregunta que suelo hacer a la gente que viene por aquí. Vale. Vale, pregunta de actualidad. Si tú fueras Florentino Pérez, ahora y estuvieras en tu casa, pues pongo una mantita diciendo el llamazo y no ha funcionado.
¿Qué serie o película te pondrías para para llorar? Yo vería Ted Lasso. Sí, no a fútbol, pobre hombre. Sale el 23 de No, julio. está todo ya, peor. es que es muy buena esa serie. Pero intentaría ponerme algo así de buen rollo. Sí, ¿no? Entonces, si no quiero fútbol, a lo mejor vería la que... The Master, creo que se llama, la que vimos en Disney Plus, que ha salido ahora, que es Disney la... Plus. Disney Plus. Eso me ha quedado muy mal. Ya no digo La prima, del digo entrenador de Prime. baloncesto. Sí, No se llama el Mister, no el Master. pero algo Mister parecido. de entrenador, joder. Algo parecido. El Mister, que estuvo muy bien. Joder, Aunque a el lo mejor para Mister Florentino episodio. Pérez es muy mayor. O sea, pero ¿qué más da? Yo haría Yo eso le o daría ver... Ted Lasso. Sí, ¿verdad? Es que Ted Lasso estuvo muy guay. A mí me Sí. gustó mucho esa. O The Morning Show también estuvo bastante Esa no bien. le veo yo muy a este. No, señor. pero no es tan de risa. Pero Ted Lasso fue muy guay, entonces yo creo que vería esa. Y además como que diría, bueno, esto está está peor que yo. Y eso siempre viene Ya. bien. Ya para acabar, lo pregunto que siempre es: ¿qué hace Laura en su tiempo libre? Nada. Dormir. No tengo tiempo libre. Duermo, cocino, veo muchos vídeos sobre cocina, ahora sobre Notion, o me intento formar acerca de cosas para la academia, que eso normalmente lo puedo hacer en mi tiempo libre solo. Y leo. Ok, pues ya está, hasta aquí. No sé si tú quieres decir algo más. No, muchas gracias. Hasta la próxima, porque aquí voy a venirme a veces. Yo normalmente estoy en todos los directos de Copimelo. Ahí detrás, no se me ve, porque me tapa El esta otro silla. día en el directo que hicimos del sorteo de los ganadores, me dijeron que le gustó mucho tu aportación a varias personas. Ah, vale, me alegro. Que era muy divertido y que le gustó mucho. Pues dije nada. Hacían números. Bueno, vale. Pues cuando queráis hacemos una bonoloto. Así que nada, oye, muchísimas gracias por estar aquí, por en directo o en diferido, y nos vemos muy muy pronto. Hasta luego.